Su nombre y cargo. Me llamo Elizabeth Rojas, soy locutora de Radio UNAM, soy locutora institucional de esta emisora. Su semblanza. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Cuando yo empecé la carrera yo quería ser reportera, pero periodismo escrito. Hice mi servicio social en la coordinación de deportes de ahí, de la UNAM, y ahí surgió la idea de un programa aquí en Radio UNAM, que se llama Goya Deportivo. Me llamó la atención porque iba a estar como reportera y bueno, en ese momento empecé a hacer yo mi servicio social. Me quedé a trabajar en esa coordinación, duré 3 años, pues yo era reportera de deportes, pero hicimos el programa aquí y entonces me empezó a llamar mucho la atención la locución. Fueron 3 años que duró ese programa en donde yo estuve, sigue al aire todavía, pero me llamó mucho la atención, entonces escuchaba yo a los locutores de aquí y decía, yo quiero ser locutora de allí, ¿no? Y empecé a meterme, me empezaron a tomar en cuenta, hasta que un día hubo la oportunidad, salió un compañero locutor de aquí y entré yo. Entonces fui haciendo mis pininos durante, yo creo que fueron como 2-3 años, y después ya me quedé como locutora titular de aquí, de la frecuencia modulada. Estuve también un tiempo en AM y pues prácticamente soy locutora de las 2 cabinas, pero titular de FM del primer turno. ¿Cuál es el modelo en que está organizado una producción de carácter radiofónico? Lo que yo hago aquí es únicamente la locución. Tiene que ver con una escaleta. No es un programa como tal donde haya una producción, puesto que no tenemos un productor, solo estamos el operador y yo. A nosotros nos preparan esta escaleta, que es donde vienen las piezas musicales que nosotros presentamos. Algunas veces sí nos llaman a nosotros para hacer alguna grabación en algún programa que nos requieran, y eso lo hacemos, bueno, en las cabinas de grabación que están en el piso de abajo. Entonces, como tal, esta no es una producción, es el turno de locución institucional. Primero entro yo en este primer turno. No tenemos un productor, quizá a lo mejor ahí ustedes podrían, en un programa como tal, que les explicaran el modelo que utilizan, ¿no? Por ejemplo, hay muchos programas, de hecho Silvia, que las trajo, ella tiene varios programas que les puede explicar cómo es el modelo. Tiene uno para niños, creo que también realiza otro que habla sobre literatura, y entonces ella les podría explicar qué modelo utiliza ella para realizar ese programa en cuanto a la producción. ¿Qué elementos o quiénes lo componen? En este turno de locución, pues únicamente al aire estamos el operador, que está del otro lado de la cabina, su servidora, que está del lado del micrófono, pero detrás de todo esto pues entra las personas que preparan la escaleta donde se presenta la música, que puede ser música clásica, jazz, dependiendo cómo ellos van haciendo el rol del día. El continuista, que está en la oficina de en medio de las 2 cabinas, ustedes pueden ver hacia allá, esa cabina que está ahí, es la de continuidad, y pues él se encarga de que todo vaya saliendo a la hora que nos están marcando y que no haya algún retraso, o como le llamamos, ¿no? Que se cuelgue el tiempo, que nos retrasemos por algún problema. Puede fallar, cuando las cuestiones son en vivo, puede fallar todo, ¿no? Ahorita la música está transmitiéndose, puede fallar el micrófono, puede fallar el DALED, algún disco que no esté limpio o que esté rayado, pueden fallar varias cosas hasta que se va la luz, ¿no? De pronto se va la luz, entra la planta y seguimos al aire, pero dentro de todo esto pues entra también la jefa de programación, que se encarga de hacer parte de la programación, la discoteca, que es donde están todos los discos, y también se encarga de poner los tiempos.
es ese proceso que día con día se va organizando para que salga la música. En este periodo musical, pues la música al aire, ¿no? Ujú. Son los elementos que entran dentro de esta parte de, llamémosle producción, ¿no? Como ustedes dijeron, ¿no? Que como esto es algo institucional, nosotros presentamos y despedimos música, damos avisos, en general es eso, ¿no? Los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros. Tenemos pues, un correo de voz, un correo electrónico y en Instagram para que el público que nos escuche se pueda comunicar con nosotros. Explique cada uno de dichos elementos. Bueno, a ver, para más será muy reducido, ¿no? En el caso mío, que es la locución, pues yo me encargo de ir presentando cada pieza. Pueden durar, son piezas a veces largas, como ahorita la que tenemos es de 18 minutos, hay de 25 y hasta de 1 hora, o puede haber piezas muy cortas de 3 minutos. Nosotros nos encargamos de identificar la emisora, y la identificación tiene que ver con qué emisora es, en qué frecuencia está, y los nombres de quienes participamos, y eso nada más lo hacemos al principio y al final. Quienes participan, el continuista, el operador, tu servidora. Hasta ahí son los créditos de las personas que puede decirse que estamos al aire en este proceso. Uh-huh. Está la jefa de programación que se encarga pues realmente de revisar todo lo que es la programación musical, y también entran programas. Por ejemplo, terminando mi turno, entra el noticiero de la emisora, que se llama Prisma RU, que es de la tarde. Antes de que yo entre al aire, está un programa que se llama Primer Movimiento, y que también es como una revista noticiosa. Uh-huh. Intervienen también pues el departamento de discoteca, que es donde están resguardados todos los discos, y de ahí lo que se programa, ellos escogen los discos que se programaron, los traen a continuidad los entrega al operador, y ya como está todo señalado aquí, él sabe que tiene también una escaleta. Cuando yo voy a anunciar la primera pieza, pues él ya tiene el disco preparado, él es el que lo mete, el que le da play para que se escuche al aire. Es más o menos el proceso del trabajo que hacemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la tarea del productor? En el departamento de producción gestamos pues prácticamente todo el producto, depende de qué tipo de producción te toque. Hay algunas producciones que son coproducciones con algunas otras dependencias, principalmente de la UNAM, y hay proyectos que se gestan desde la propia subdirección de radio. Entonces, cuando son ese tipo de proyectos, una se encarga de todo, desde la idea del programa, de qué se va a tratar, a qué público va a ir dirigido, si va a ser una serie de cápsulas, si va a ser un programa corto, si va a ser un programa largo, si va a ser una serie de entrevistas, si va a ser un programa de revista, qué tipo de programa, todo eso te encargas tú de hacerlo, y eso digamos que sería como en los términos generales, ¿no? Ya en los términos particulares pues te encargas del día a día del programa. Generalmente hay algunos guionistas aquí en el departamento, pero ellos generalmente se encargan de el rollo de los guiones como más a nivel institucional y esas cosas. En los guiones que se hacen para cada uno de los programas generalmente los hacemos nosotros o el equipo de producción que esté trabajando en ese proyecto. Entonces, pues, ¿qué haces? Haces guiones, haces grabación, haces musicalización, haces limpiezas de audio, haces postproducción y haces toda una serie de cosas, ¿no? Si son programas grabados es donde entra la postproducción, que es meterle pues la música, los efectos, las entrevistas grabadas o lo que tengas programado con base en tu guión o en tu escaleta. Si son programas en vivo, pues el trabajo más fuerte viene en la preproducción, porque tienes que organizar. Por ejemplo, al rato tenemos un programa que se llama Escaparate 961, que es un programa de difusión cartelera cultural, de difusión de cartelera cultural. Entonces pues te encargas de buscar los invitados, qué eventos vamos a promocionar, quién viene, te encargas de pasar la información a los conductores, quién va a conducir. Es un programa que conducen
muchas personas, se van rotando cada semana, entonces tienes que darle la información a los conductores, tienes que hacer toda esta parte de conciliar con los invitados, de ver quién viene primero, quién viene después, qué pasa y todo eso. Y te encargas también de la producción en vivo, ¿no? De entrar a tiempo, de estar marcando tiempos a tus conductores, de estar marcando tiempos a tus operadores, de qué entra, qué sale, con qué seguimos y ese tipo de cuestiones. ¿Qué es la postproducción y de qué se encarga? La postproducción en radio, como nosotros la manejamos, justo es esta parte de, digamos, enchular el producto. Ya tú hiciste toda tu serie de guión, ya hiciste tus entrevistas, ya hiciste tu conducción, ya la grabaste, entonces ahora vas a unir todo. Antes se hacía todo en el estudio, cuando eran las grabaciones en cintas de carrete abierto y todo ese tipo de cosas. Antes se hacía todo eso y ahora lo que haces es grabas y tienes tus archivos digitales, tus archivos electrónicos y vas uniendo en tu programa de audio. Generalmente manejamos rúbricas para que distinguen cada uno de los programas, es como su identidad. Metes tu rúbrica, metes lo que vaya primero tu conducción, quizás después una entrevista, quizás después la musicalización y vas armando todo tu producto, lo vas dejando como bonito, ¿no? En tu guión te planteaste que iba a entrar A, B, C y D y entonces tú vas a ordenar justamente tus A, B, C y D para que quede pues con base en la planeación que tú hiciste al principio para entregar ese producto ya terminado a programación y se transmita al aire. ¿Qué elementos considera favorables en un programa de radio a diferencia de otros medios de comunicación? Aunque este no es un programa, pues sabemos que los elementos que se manejan en radio son muy importantes porque sabemos que la radio trabaja con la imaginación. Entonces, cuando usas como elemento la voz, la música, los efectos, pues provocan en el radioescucha pues una imaginación distinta. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ahorita ya me conocen físicamente, pero la gente cuando te escucha se puede imaginar al locutor de cualquier manera. Físicamente de cualquier manera, tan solo al escuchar la voz. Imagínate, bueno, ahora cuando tú haces un programa donde uses voces, donde uses música, donde uses efectos, pues siempre van a provocar en el público una imaginación. La imaginación tuya no va a ser igual a la de ella, ¿no? Claro. Les pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En alguna ocasión me invitaron a explicarles a algunos estudiantes ahí en la UNAM sobre la locución. Entonces yo le decía al maestro, mira, le di grabado algo y le dije, primero ponlo y después les preguntas cómo se imagina la locutora. Así hizo y pues todo el mundo se imaginó una locutora de todo sabores y decían que era rubia, decían que era morena, decían que era gordita, decían que era flaca, o sea, tenían una imagen distinta tan solo al escuchar la voz. Entonces cuando ya me presenta, pues todos, y alguien dijo, sí, yo me la imaginaba así. Pero la imaginación en cada uno de los alumnos fue distinta, tan solo de escuchar la voz. Entonces, imagínate al unir todos esos elementos, lo que es la voz, lo que es la música, lo que son los efectos y obviamente el contenido de lo que vas a hablar, pues es maravilloso usar todos esos elementos para que la gente imagine lo que está escuchando. Imagínense un programa de terror, un programa, hasta una novela radiofónica. Es maravilloso porque solo tienes este elemento, este sentido, escuchar y empieza a trabajar tu imaginación. Esa es la magia de la radio, ¿no? Y es maravilloso tener la idea de saber combinar voces, de saber combinar la música, el texto que vas a grabar, el corte de lo que vas a grabar para que quede algo que va a producir en la gente que te escuche una imaginación que los haga volar, por ejemplo, ¿no? ¿Algunos elementos desfavorables? Yo considero que es desfavorable cuando no, por ejemplo,
no tenemos idea de precisamente de cómo usar esos elementos, ¿no? El productor tiene que estar como más adelantado en su imaginación para poder plasmar en ese trabajo que vaya a hacer lo que él se está imaginando, ¿no? Y, por ejemplo, saber combinar, les decía, la música, la voz, con lo que vayas el contenido que vayas a utilizar. Entre lo desfavorable, por ejemplo, de un locutor es que no sepa respirar y que se escuche una respiración que no se debe de escuchar. A lo mejor en alguna dramatización, pues sí, tienes que jadear y eso no, pero por ejemplo en la locución que hacemos institucional es muy molesto, yo creo que escuchar esto, ¿no? Salivar o lo chicloso, sí, por decirlo, ¿no? Eso se escucha muy mal. Por ejemplo, había un locutor aquí que, bueno, al menos a mí nunca me agradó eso, de estar comiendo al aire y escuchar todo eso. Entonces, vamos a escuchar. Y yo decía, ¿qué es eso, no? Qué horror. Eso es terrible, ¿no? Sí. No saber que tienes que tener una respiración que no se escuche, o por ejemplo llegas corriendo y si no sabes manejar sobre todo tu respiración, si no la sabes manejar, entonces se va a escuchar cuando tú presentes a Jesús Echevarría, Agua Encantada, y se va a transformar tu voz, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que estar a tiempo, tenemos que darle una lectura a lo que vas a leer. Si no lo haces, pues pueden resultar muchas cosas, muchos errores en el transcurso, ¿no? Hay ocasiones en que no, y lo salvas, ¿no? No te da tiempo de leerlo y lo salvas a veces, ¿no? Entre que si llegas tarde, por eso tienes que llegar a tiempo, darle una lectura, saber respirar. ¿Qué nos puede decir acerca de la importancia de la radio en la actualidad? Bueno, en cuanto a eso, yo te puedo decir, sí es importante este medio de comunicación. Creo que sí le ha afectado en mucho el hecho de las redes sociales que hoy se manejan con mayor inmediatez, pero es uno de los medios que puede llegar a cualquier lugar, lo que es la radio, ¿no? Hasta lo más recóndito. Y no con internet. Con internet pues llega a todo el mundo. Pero si no hay internet, podemos seguir escuchando la radio. Entonces es yo estoy segura que es uno de los medios de mayor penetración y lo más importante para mí de este medio es la imaginación. Desde que un radio escucha puede sintonizar y poner música, escuchar esa música. En el caso de esta emisora, que es una emisora cultural, la música pues es muy distinta, que se presenta aquí es muy distinta a todo lo comercial. Entonces, que puedas encontrar aquí un tipo de música que no escuchas y que es hermosa, dices, wow. Desde los radioteatros, las dramatizaciones que se pueden transmitir a través de este medio, la magia de la radio es lo más maravilloso, ¿no? Entonces, siendo un medio de mayor penetración, creo que es el de mayor penetración, pues puede hacer mucho en el radio escucha, ¿no? Desde la imaginación hasta a veces la inducción. ¿Cuánto cuesta aproximadamente financiar un programa de radio? Depende, pues esta es una estación cultural y es muy distinto a una estación comercial, los presupuestos que se puedan utilizar, porque siendo un medio cultural, pues no se puede decir que no hay tanta economía. Y posiblemente el costo de una estación cultural, un productor como Silvia Cruz te puede indicar porque pues ella hace realmente programas. Este es un turno de locución y pues no te podría hablar yo mucho de eso, pero esa preguntita sí, si se la pueden hacer a Silvia, mucho mejor.
aunque varía, por lo que te digo, una radiodifusora comercial a una radiodifusora cultural educativa, ¿no? ¿De qué factores depende? ¿No? Siendo una estación cultural no son como los mismos costos que una estación comercial. Sí varía y yo creo que mucho, pero puedes encontrar muy buenas producciones culturalmente que podrían tener un costo más bajo que en una estación comercial, ¿no? Y además la estación comercial, si te presenta algo cultural, pues es mínimo, porque a las estaciones comerciales como que no les deja la cultura, ¿no? Entonces, sí varía. Yo creo que en eso específicamente, donde hagas un programa, pues va a variar. Si es en una radiodifusora cultural, por la misma estructura que tiene, es muy diferente a una comercial. ¿Qué se necesita para ser locutor de radio? Pasión. y yo creo que para cualquier cosa que a lo que uno se quiera dedicar, ¿no? La pasión. Antes que todo, pasión por lo que vas a hacer. Y bueno, pues ya después ir aprendiendo a modular, la dicción, qué es lo que quieres dejarle. Para mí es muy importante qué es lo que quieres dejarle al que está del otro lado, ¿no? Al público, al que está del otro lado de la radio, qué es lo que le quieres dejar como locutor, precisamente por la pasión que tienes, ¿no? Te decía yo que los tiempos efectivos que nosotros, en mi caso, los locutores que estamos como institucionales, el tiempo de efectivo al aire es muy breve. Ahorita ustedes han visto que nada más de pronto es presentar o despedir y de vez en cuando a decir alguna otra cosa más, pero aunque sea el tiempo efectivo, eso tan pequeño, dices, con la forma en que lo hagas, le dejas algo a la gente. Les daba yo el efecto que puede provocar. Les comentaba del ejemplo de un radio escucha que una vez llamó y que me decía: Elizabeth, usted no sabe lo que Radio UNAM con su música y usted con su voz han hecho al mitigar pues la muerte de su mamá, ¿no? Y se hace un nudo aquí y dice uno, ¿cómo? Si eso no se mitiga con nada. Y me daba las gracias. Le digo, no, al contrario, gracias a usted porque no sabe lo que está haciendo en mí, ¿no? Porque esos dolores no se mitigan con nada. Claro. Escuchar la voz y la música en esos momentos que le provocará alivio al dolor que estaba sintiendo, pues eso fue de las cosas más maravillosas que a mí me han dicho, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo pasión. Y obviamente esa pasión te lleva a ser disciplinado, te lleva a tener las ganas de aprender, de hacerlo mejor cada día. Y aunque hayan pasado los años, que digas tú, todavía me falta y lo sigo haciendo mejor y lo quiero hacer mejor. Sí. Para mí es lo más importante. Y bueno, ya todo lo demás pues tiene que ver que tengas un buen registro, que si tienes esa pasión y no tenemos a lo mejor hasta un buen registro de voz, puedes modular y educar tu voz para que puedas salir al aire y dejes algo en esa persona, ¿no? Yo muchas veces digo, yo no quiero tener una voz así como cachondona y de pronto me dicen, ay, es que su voz es así, ¿no? Y yo, uy, bueno, si le hace sentir bonito, qué bueno, ¿no? O si te dicen, oiga, su voz es cálida, ay, por ahí voy dejando algo, ¿no? Y en esos breves instantes, aunque yo presente, si mi tono de voz a la gente le hace sentir algo tranquilizador, dice, con eso me estoy más que satisfecha, ¿no? Que te digan, ay, es que escuchar su voz me hace sentir tranquilo, qué bueno. O su voz es muy cálida, ya algo le está dejando. Oiga, su voz es así, ay, gracias. Dejar eso, aunque sea por pequeñito, a la gente es mi objetivo y lo que se necesita como primera instancia, la pasión. Cambios en la forma de trabajo después de la pandemia. Fíjate que yo no lo sentí porque yo estuve viniendo a trabajar. Nunca, bueno, solo hubo una semana que dejamos de venir porque hubo un caso de COVID con los poquitos que veníamos.
y nos mandaron a nuestra casa a transmitir desde allá, pero la verdad no... como es una estación cultural, por ejemplo, hay un aparatito que ahorita no recuerdo el nombre que se tendría que utilizar para que se escuchara como si estuvieras al aire. Entonces, transmitir por teléfono es terrible y dices no. Entonces yo le dije a mi jefa, ¿sabe qué? Yo prefiero venir y con todas mis protecciones que pueda haber. Las precauciones. Sí, todas las precauciones. Vengo y lo hago. Y no, para mí no hubo gran cambio porque yo venía hacia mi turno y me retiraba y me iba y ya me metía a la casita y demás, ¿no? Claro. Entonces para mí no lo hubo. Para otras personas que no están dentro de la locución, pues sí hubo más cambios. Podían hacer su trabajo desde su casa, ¿no? Continuistas, guionistas. Ellos sí podían hacer. Y como además se redujo el trabajo porque se unieron las frecuencias, nada más pasaba una programación por ambas. AM ahorita tiene otra programación, FM tiene otra programación, pero cuando fue la pandemia nada más era una programación, se redujo el trabajo, la gente, la mayoría, las cuestiones administrativas, se fue a trabajar desde casa. Pero la mayoría de los que estuvimos aquí, que fuimos los locutores y operadores, estuvimos trabajando. No hubo mayor cambio. ¿Qué tipo de disciplina requiere un locutor de radio? Desde hacer tus ejercicios vocales, de dicción, de respiración, hasta, por ejemplo, yo, si llego a tomar hielo, me afecta y dices, no, mejor no, ¿no? Entonces, tener la disciplina de tomar agüita al tiempo, y sobre todo tus ejercicios, ¿no? Ya con el tiempo, ya vas teniendo esa práctica y al menos yo ya no lo hago mucho, a menos cuando yo empiece a sentir que me trabo, hago algunos ejercicios de dicción. Pero al principio sí, saber respirar, hacer tus ejercicios de dicción. Hay uno buenísimo que ese me gusta mucho desde que inicié porque te ayuda a dicción, a tener una buena dicción, te ayuda a tener un ritmo y una velocidad que es el de lápiz, no sé si lo han usado. Ese ejercicio a mí me encanta porque además le ayuda a la gente que no lee bien, le ayuda mucho para la dicción, el ritmo y el tono también. Yo me encanta ese porque yo siempre se los recomiendo para trabajar todos estos músculos y que abras bien la boca, ¿no? Y pareciera como magioso porque si tú haces tu primera lectura y te trabas con ese ejercicio, de pronto tu lengüita empieza como a trabajar solita y dices, ay, ¿a poco estoy leyendo así? Con ritmo, con dicción, con un tono. Es buenísimo, el de lápiz. ¿Alguna vez has realizado el doblaje de voz? Sí, hace muchos años. Y fue muy poquitito. Les decía que yo ya llevaba varios años como locutora, pero la verdad fue así como volver a picar piedra, y decía yo, no, ya basta, porque en cuanto lo practiqué y sí estuve haciendo, como le llaman, loops, estaba yo muy emocionada, pero yo tenía trabajo aquí en radio, trabajaba en Televisa y era mucha desesperación porque quería hacerlo, pero dice uno, era empezar a picar piedra y yo ya no quise, pero es maravilloso. ¿Qué opinas sobre el doblaje de voz en México? Maravilloso. A mí me encanta, sí. Es uno de los mejores de Latinoamérica. Por eso hay que prepararse bien. ¿Sabe algo de la historia de la estación de radio? Uy. Pues sí, nació en 1937 esta emisora. Ah, ¿de la radio en general? Sí. De la radio en general. Sí,
y ya me agarraste en curva para poder saberlo, pero esta emisora nació en 1937, ¿no? Y con ciertos preceptos de parte de la UNAM de ser educativa, cultural, y con esa intención de pues no era tanto a lo mejor en esos tiempos lo comercial. Entonces la importancia de esta emisora, pues que nace con ese objetivo, ¿no? De enseñar, de procurar a los radioescuchas la parte educativa y de todo lo cultural. Entonces continúa en eso, un poco, ha habido cambios, pero todavía sigue, bueno, aunque ya no mucho. ¿Podría hablarnos brevemente sobre su formación profesional? ¿En qué instituciones estudió o egresó? ¿Maestros o figuras importantes que la hayan influido en su preparación? Bueno, yo estudié en la UNAM, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, al principio quería yo estudiar periodismo escrito, se me atravesó el micrófono y bueno, por eso nos dedicamos a esta parte de la locución. Aunque hacemos cosas comerciales también, en general toda mi trayectoria ha sido aquí en radio. Y bueno, algunas otras cosas que se derivan como maestra de ceremonias. Fui autodidacta en lo que es la locución, aunque cuando yo estudié el doblaje fue con el maestro Rubén Moya, recién fallecido, y lo demás fue de manera autodidacta, escuchando a todos los locutores de aquí de Radio UNAM, porque aquí hay que conocer un poco lo que son las pronunciaciones en general, ¿no? Porque hay autores de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces, escuchando a los locutores de antaño de esta emisora, fue como fuimos aprendiendo. Y bueno, en esa parte autodidacta, por la pasión que uno tiene por su trabajo, fue que nos fuimos formando, ¿no? Algunos cursos de locución en la Asociación Nacional de Locutores y algunos que se realizaron aquí en la emisora, pues es la formación que yo he tenido. ¿Qué la llevó a incursionar en esta especialidad? Pues, como te decía, ¿no? Se atravesó el micrófono en mi vida porque yo intentaba hacer periodismo escrito, pero cuando empezamos a hacer el programa radiofónico de deportes de Goya Deportivo aquí en la emisora, empecé a ver a los locutores que estaban en cabina y me empezó a llamar mucho la atención. Después me interesó mucho el manejo de la voz y fue como me empecé a introducir en este medio que es la locución hasta la fecha. Eso fue lo que me hizo cambiar. ¿Cuál es su postura ante las nuevas tecnologías de la industria como la inteligencia artificial? Uy, sí es un tema un poco fuerte. Obviamente, bueno, yo soy de la vieja guardia, por decirlo, donde me parecen que esta es una buena herramienta, pero sabiéndola usar y no lo que es la inteligencia artificial, sabiéndola usar y con fines honestos, porque es un ejemplo de lo que pienso, ¿no? ¿Por qué soy de la vieja guardia? Porque cuando yo llegué aquí a Radio UNAM, aún se usaban cintas Claro. para grabar, para realizar los programas. Y no tienen ustedes idea de lo maravilloso que era editar en cintas. Yo veía a los operadores cómo editaban y para mí era así como, ¿cómo lo hacen, no? Porque ellos, por ejemplo, manejaban, estaban las cintas en donde se reproducía o donde se grababa y necesitaban editar, entonces ellos hacían esto y se oía la cinta. Cortaban y pegaban.
Y cuando pasaba la cinta para escuchar, decía uno, ni un salto, se escucha súper bien la edición. Y yo decía, ¡wow! ¿No? ¡Qué maravilloso! Obviamente es más fácil ahora editar en computadora. Eso facilita, pero cuando se convierte, lo que es la tecnología, se hace para algo deshonesto, en el caso de lo que ahora se escucha y se habla de que usan voces, o copian tu propia voz, híjole, eso ya no está muy bonito que digamos, ¿no? Yo por eso pienso que se podría hacer, pero con un buen uso, honesto, y a veces sí yo me quedo con cosas así del pasado, ¿no? Porque es bueno usar la tecnología como herramienta, pero para otros fines no, es terrible, ¿no? De hecho van a empezar a normar cosas, creo, en cuanto a esto de la inteligencia artificial, y pues sí sería bueno, pero también a ver cómo nos va en cuanto a normar esto, ¿no? A final de cuentas, los que nos dedicamos a esto, pues es terrible. Tan solo reemplazar a gente por una máquina que ya puede hacer todo en otro rubro de trabajo, dice uno, uy, entonces ¿qué va a suceder? ¿Va a dejar de trabajar la gente y va a haber puras máquinas o qué, no? Lo que pasa en Terminator. ¿No? Es terrible y yo espero que no suceda. Yo sí lamentaría mucho porque estoy segura que una máquina nunca va a reemplazar a un ser humano, ¿no? O sea, no puede ser así. No tiene sentimientos, aunque se habla de inteligencia artificial que reproduce como los sentimientos y demás, pero no, yo estoy segura, nunca una máquina va a reemplazar a un ser humano. Nunca. Y pues es que estas emociones no pueden ser así reemplazadas por algo, ¿no? Lo que transmites verdaderamente, yo lo que digo, cuando sale desde acá de tu corazón, aunque sea en un breve periodo, que dejes una emoción en la gente y dices, ay, eso no se puede reemplazar. O el ejemplo que les daba de esta persona que dice, es que su voz y la música me hizo sentir esto en mi corazón, ¿no? Me mitigó. Eso no se puede reemplazar. Entonces, espero que no suceda. Pueden ser buenas herramientas siempre y cuando el ser humano las use para bien y correctamente. Acabamos de escuchar de Judith González, Ejecatl, para flauta y guitarra, obra dedicada a los intérpretes. Interpretó el dúo Sonido del Viento con Vincenzo Garulli en la flauta y Christopher Avilés en la guitarra. Recuerde que estamos a través de internet en www.radio.unam.mx. Me despido en este momento deseando que tenga una excelente tarde en compañía de los suyos, por supuesto en compañía de Radio UNAM. Quédese con nosotros, siga disfrutando de nuestra programación en los controles técnicos. Sigue con usted Antonio Beltrán en la continuidad. Enrique Pacheco, yo soy Elizabeth Rojas. Le deseo que tenga una excelente tarde y le reitero la invitación para que siga con nosotros a lo largo de esta transmisión. En unos momentos más le invitamos a escuchar Prisma RU. Gracias, buenas tardes.